El caso ha sido relatado por la prensa local y de Boston, y según muchos, está lleno de circunstancias muy especiales y a veces contradictorias. The Leominster police conducted an investigation in which, after they determined that Benjamin was a Hispanic person, they concluded their investigation, and they determined that Benjamin was the perpetrator of this crime. Llegaron en el primer día, no entrevistaron a nadie. El segundo día tampoco entrevistaron a nadie. El tercer día me entrevistan. Había una persona que nosotros tenemos récord que vivía en ese mismo, esos mismos apartamentos, que tiene una historia de ultrajo, y ultrajo muy enfermo hacia niños pequeños y de ese tipo de personas. La policía sabía esto, pero que tampoco entrevistaron a ese individuo. El abogado que lo defendió en el juicio no presentó algunos hechos de importancia vital. De lo contrario, la situación actual de Benjamín hubiera podido ser muy diferente. La evidencia que no fue presentada era de un tipo que comprueba que yo soy inocente, y se compone de la sangre que encuentran en el apartamento, que no concuerda con la sangre mía. Huellas digitales encuentran en el apartamento. La policía dice que esas huellas no son mías. La policía dice en respecto a las huellas digitales que lo mandan a un laboratorio, pero que el laboratorio dice: nosotros no recibimos esa evidencia. Y un sinnúmero de eventos que fue culpa de la policía, pero que es más culpa de mi abogado, que no hizo el trabajo que debiera de ser un abogado en representando una persona que es inocente. Encuentran pelo de cabello, y el pelo de cabello tampoco indica que soy yo. Encuentran, la víctima dijo que el asaltante tenía un cuchillo. El cuchillo lo encuentran. Ese cuchillo, creo yo y en mi opinión, tenía huellas digitales y tiene huellas digitales, pero que no fue presentada al juicio. Con ellos hacer eso, sacan el cuchillo del lado y nadie ve el cuchillo. The only item, the only single item for which Mr. LaGuer is now incarcerated for life is the fact that a woman who suffered a history of schizophrenia determined that this was the perpetrator, or he was the perpetrator of the crime. And that's it. Si el jurado sabía que esta persona era enferma mental, ellos razonablemente pueden concluir que a lo mejor ella puede creer que es Benjamín, pero no es Benjamín, porque todos estos factores indican que no es Benjamín. The photograph which the victim was shown, it was shown to her when she was heavily sedated with Demerol and Compazine and other medications. The woman suffered from schizophrenia. In fact, we are sitting here in the Gardner State Facility, and this 14 years ago was a Gardner State mental hospital, which this woman apparently was a client of the hospital. Initial counsel was informed of the existence of between 7 to 12 alibi witnesses. None of those 7 to 12 alibi witnesses were called to trial except for one, Mr. LaGuer's sister. Other than that, alibi witnesses which would in fact place Mr. LaGuer at the night of the crime at two different locations, miles away from the apartment in which the crime took place, were not called to trial. I would go further on to state that counsel did not even speak with those witnesses or potential witnesses. They were just ignored. When you have a
an assault as serious and as brutal as this was, and there's no fingerprints, there's no hair samples, there's no blood samples, there's no skin samples, there's no tissue samples, there's nothing but just the assertions of an individual who was wronged and who was medicated and who suffered schizophrenia, and the medications which she received have a dramatic effect on her schizophrenia conditions. And that information was precluded from the jury's ears, not necessarily because the judge ruled that, because counsel was insufficiently prepared to present those issues to the jury, and they never heard it. Basado en la falta de representación adecuada y en nueva evidencia, Benjamín espera conseguir un nuevo juicio. As the situation exists today, we are seeking a motion for a new trial based on the Massachusetts Rules of Criminal Procedure, whereby newly discovered evidence, insufficient counsel at the first trial, we are alleging that these elements existed such that Mr. LaGuer deserves a new trial. Desde que yo he estado en la prisión, yo he estado estudiando mi caso. Estudiando mi caso 18 a 20 horas diario. Y cuando duermo pienso en los factores que ha estudiado. Yo soy una persona cristiana que creo en Dios. La fe que yo tengo, que yo soy inocente, mi creencia en Dios es la fundación de mi energía. Cómo yo me levanto todas las mañanas pensando, Benjamín, el Señor te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Es esa fe que me remueve por dentro y me da la energía para yo seguir una batalla hasta que me comprueben inocente.